Bom dia a todos. Agradeço a todos vocês que vieram para o segundo dia aqui do nosso workshop, nona edição do Workshop Internacional, testes de diagnóstico com qualidade assegurada e acessíveis para programas de saúde pública. Foco em testes rápidos e point of care e o seu uso na eliminação de HIV, sífilis e hepatites. Nós vamos começar a nossa jornada hoje, que será uma jornada intensa, com muitas discussões já mais práticas, casos de países diferentes e aqui do próprio Brasil, convidando para o primeiro painel Robin Moran, representante da NSF. A Robin, como vocês sabem, foi responsável pela área de pré-qualificação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, durante muitos anos, e antes trabalhou também por mais de 12 anos no TGA, que é a Autoridade Regulatória da Austrália. É uma das grandes especialistas nessa área de regulação e tem se dedicado muito até a parte das novas regulamentações europeias para dispositivos médicos e diagnóstico. Gostaria de convidar para falar sobre experiência na Bolívia, Fred Tinarreiros, representando a Universidade Johns Hopkins. O Fred, além de diretor da Aladiv desde os primórdios, desde o início, ele tem uma grande experiência na área com ações de saúde pública em toda a América Central e boa parte, praticamente toda a América Latina, pois atuou durante vários anos pelo CDC, Center of Diagnostic Disease Control, né, nos Estados Unidos, baseado na Guatemala. Gostaria de convidar o segundo Leon, da Universidade Privada San Juan Bautista. Aproveito para confirmar que a Aladiv está fazendo com a Universidade San Juan Bautista um termo de cooperação para diversas ações aqui na América Latina. Então, parte dos projetos nós vamos conseguir expandir exatamente através dessa cooperação, porque só dessa forma que a gente consegue realmente aumentar o espaço. A Universidade Federal de Goiás já tem sido uma grande parceira. Alguns cursos nós temos conseguido levar para lá, a ideia é continuar expandindo, principalmente nessa área de regulação, e outros que acho que a gente pode estar pensando. Pela Argentina, eu convidaria o Dr. Daniel Carril, que é do Ministério da Saúde da província de Buenos Aires. O Dr. Daniel gentilmente aceitou o nosso convite e tem sido uma grande alegria contar com a presença dele esses dias. Teve uma presença bem forte no Ministério da Saúde Nacional por vários anos e hoje está com o Ministério da Saúde da província, que seria o equivalente a uma Secretaria de Saúde de um Estado. E, por fim, convidar a doutora Roberta Barbosa Lopes Francisco, que vai trazer um pouco da experiência brasileira com Point of Care, representando o nosso Ministério da Saúde. Robin, the floor is yours. Good morning, everyone. Who had a good night last night? I didn't know we had so many interesting manufacturers in the room, regulators. For those who didn't come last night, Rosanna led a very interesting little session where we all had to put different hats on and put ourselves in the situation of a new device it was for fever coming into a country, and just started us thinking about all the different barriers and hurdles one has to overcome to bring hopefully a really wanted test and make it accessible. So I think today we're going to start to explore how some countries have faced this challenge. Some have dealt with it really well and some have got a long way to go. And I think we're going to learn a lot. Hopefully we'll be able to take home a lot of new ideas if we are having problems bringing point-of-care testing into our own country. Where are the barriers? Where are the ways that we can find new pathways through? What approaches should we take? And I think we all agree that this meeting is the sort of forum that we'd like to see more of, where every player is in the room, regulators, manufacturers, policymakers, and I'm sure that having conversations is where it must always begin, everyone understanding the needs. So without further ado, I'm going to hand over to Freddie, who's going to tell us about the Bolivian experience. Thank you, Freddie. Buenos días. Antes de nada, agradecer a
a Carlos y todo el equipo de Aladib por la invitación. Voy a compartir un poco la experiencia de implementación de pruebas rápidas en Bolivia. Vamos a hablar un poco de la sífilis. La sífilis se estima que cada año se infectan 1 millón de mujeres embarazadas con sífilis y obviamente esto tiene consecuencias graves, ustedes lo saben, y obviamente las opciones de diagnóstico pasan por un diagnóstico rápido, sencillo, y obviamente se puede prevenir con un tratamiento a través de la penicilina y la OMS indica que basta una dosis para prevenir la transmisión vertical. En diferentes países en desarrollo la sífilis puede alcanzar hasta niveles de 15% en mujeres en edad reproductiva. Tenemos personas vulnerables o embarazadas con sífilis y ellas pueden no estar informadas y transmitir la sífilis al feto y a sus contactos sexuales. En ese sentido, ¿por qué es importante detectar y tratar? Uno de los desafíos a inicios del año 2000 fue el diagnóstico, lo que actualmente llamamos point of care. El diagnóstico en el mismo sitio de atención y en ese sentido, pues la detección temprana en la misma consulta es fundamental para prevenir las complicaciones a largo plazo en el recién nacido, la embarazada y la pareja. Y obviamente las pruebas rápidas representan una oportunidad grande de realizar el diagnóstico y el tratamiento en la misma consulta. Es así que en la experiencia de Bolivia, a principios del año 2000, empezamos con este concepto de diagnosticar y tratar la sífilis en la misma consulta y realizamos un estudio con la Fundación Bill y Melinda Gates porque consideramos que una de las intervenciones más costo efectivas en salud es precisamente el diagnóstico y tratamiento de la sífilis. Y como podemos ver nosotros, dice que el programa ampliado de inmunizaciones es una de las más costo efectivas junto a la terapia de rehidratación oral, el tamizaje de sífilis con prevalencias alrededor del 8% y la prevención de la transmisión vertical de madre a hijo del VIH. Sin embargo, aún tenemos muchos problemas en el diagnóstico porque todas las mujeres con sífilis no llegan a un centro de salud, no acuden a su control prenatal temprano y por lo tanto no reciben tamizaje para sífilis y al final si ellas reciben la prueba no reciben resultados, si reciben resultados no reciben el tratamiento apropiado y al final no llegan al parto sin la infección y esto la OMS estima que puede ser un 88%. En ese sentido las pruebas rápidas representan una oportunidad grande para diagnosticar y tratar la sífilis. Los métodos convencionales de sífilis como el RPR, VDRL, TPPA, FTABS necesitan infraestructura, equipamiento, electricidad, experiencia en entrenamiento y no es factible implementar en zonas rurales sin laboratorio porque se necesita al menos un microscopio, un rotador, energía eléctrica, etcétera, y obviamente requiere control de calidad, no es estable a temperatura ambiente, necesitan refrigerador y en algunos casos, en Bolivia hemos demostrado que obtener volúmenes elevados de sangre se contrapone con creencias culturales. En Bolivia, si a una persona en zonas rurales le toma 10 ml o 20 ml de sangre, esto implica que la persona en su creencia va a perder energía, va a perder fuerza, entonces está asociado a temas culturales. Sin embargo, la prueba rápida no necesita gran infraestructura ni equipamiento, no necesita electricidad,
no necesita mucho entrenamiento, obviamente un entrenamiento adecuado, pero no ser un MPH, PhD, o puede ser un técnico, un auxiliar de enfermería. Sirve para el seguimiento. Lo que no sirve la prueba es para el seguimiento de casos positivos, pero sí requiere control de calidad, necesita volumen de sangre, un escaso volumen de sangre. Con una gota podemos hacer el diagnóstico, es estable a temperatura ambiente y no se contrapone con cuestiones culturales. Hemos hecho, dentro del estudio que hemos realizado, es esta la prueba que hemos implementado, rápida, una 50 microlitros de sangre, una gota del diluyente y tenemos el resultado en 15 minutos con su control y el resultado de la prueba. Y en Bolivia tuvimos muy buenos resultados. El 99.8% dice que acepta la prueba rápida, es decir, 11.595, una corte grande de mujeres embarazadas. El 99.96 dijo que volvería a realizarse la prueba rápida en el siguiente embarazo. El 99.9 recomendaría la prueba rápida a otra embarazada y el 98.2 mencionó que no le dolió el pinchazo porque hicimos con las agujas disparadoras automáticas que tienen una presión constante. Hemos visto que la lanceta, cuando se hace manualmente, de acuerdo a la fuerza del operador, pues puede lastimar o necesita pincharle 2 veces porque no lo hizo con mucha fuerza y no sale sangre. Pero cuando esta es automática es más rápido y obviamente hay un volumen casi constante. Y lo que hemos encontrado en el estudio, el 2006, son estas tasas o estas prevalencias y nos llamó la atención en Sucre. Y esto solamente estoy hablando de resumen por departamento. Sin embargo, en Sucre, en zonas rurales de Sucre hemos encontrado hasta 18% en algunas zonas rurales. Y luego también hemos explicado por qué hemos encontrado prevalencias elevadas. En Santa Cruz fue una anécdota con las pruebas rápidas que cuando llegamos a la maternidad más grande de Santa Cruz, la maternidad Percy Boland, Santa Cruz tiene 3.178.000 habitantes según el último censo. La jefa nos dijo, la directora del hospital, está bien, pueden hacer el estudio, pero no quiero desanimarles, pero el año pasado, un año antes de empezar el estudio, hemos encontrado un caso de sífilis en 11.900 mujeres. Eso nos dijeron del sistema regular. Entonces nosotros empezamos el estudio asumiendo el riesgo y encontramos en las primeras 500 mujeres 25 casos positivos. Se evaluaron las pruebas rápidas con un gold estándar como el TPPA y obtuvo sensibilidad de alrededor del 92%, esto considerando los resultados de zonas rurales y zonas urbanas, ¿sí? Y obviamente el RPR en hospitales también fue evaluado y miren, era un poco más bajo. Se han publicado diferentes artículos de esta experiencia, inclusive el tratamiento a la pareja, se ha implementado una política pública porque antes de este estudio no se contaba con pruebas rápidas en zonas rurales. A partir de este estudio se extendió la cobertura de tamizaje de sífilis a zonas rurales. Antes de este estudio solamente en la ciudad se hacía RPR o BDRL. Entonces, a partir de este estudio, pues la OPS publica estos datos del 2015, donde Bolivia aparece con 4.9, la sífilis congénita, si ven Bolivia, está en este nivel, y uno pregunta, pero se han implementado pruebas rápidas, ¿por qué no han logrado avanzar? El 2017 hemos publicado un artículo sobre barreras para el tamizaje de sífilis en embarazadas, una experiencia en La Paz, en el Alto, y miren,
En Alto Lima, 61% de cobertura de tamizaje. En Germán Busch, y miren, en Santa Rosa de Lima, 13.13% de cobertura de tamizaje de sífilis en mujeres embarazadas. En Alto Lima 4, 45%, en Puerto Mejillones 40%. Es decir, en algunos casos menos de la mitad, y el que tiene más alta cobertura es 61.7%. Nos hemos preguntado qué es lo que sucede. Se han realizado entrevistas a profundidad y algunas personas indican que casi el 100% recibe. Ese es un problema que el personal de salud asume que hace lo mejor, sin embargo no está haciendo lo mejor. Otro problema es el suministro de los insumos. A veces tenemos desabastecimiento de pruebas rápidas porque el desembolso es tardío, toma tiempo el cotizar y comprar y nos quedamos sin insumos. Entonces, estamos viendo algunos problemas en el abastecimiento o reabastecimiento de insumos, ¿sí? Otras barreras, por ejemplo, la poca información, se hacen reuniones mensuales, pero no se analizan los datos en detalle. Entonces, si ustedes pueden observar, se han analizado diferentes problemas que tienen en el suministro, en la conceptualización y en muchos casos inclusive hoy en día comparado al VIH no se tiene miedo a la sífilis. Y este es el último dato del análisis que plantea la OMS, que del 100% de mujeres que asisten esto es en la maternidad Percy Boland, perdón, del 100% de mujeres que asisten al control prenatal o a su parto, 11.562 fue el año 2018, el 95% ha recibido pruebas de tamizaje de VIH. Sin embargo, si comparamos con la sífilis, solo el 62.5% ha recibido tamizaje para sífilis. Hay una brecha de 32.5%. Se estima que las mujeres con sífilis son 3.6%, 200. Sin embargo, en la vida real reciben solo 2.2% el tratamiento adecuado. Porque también hay problemas de interpretación, porque una mujer con 1.4 dicen no creo que sea sífilis. Entonces, o 1.2, no, debe ser una reacción cruzada. Entonces, hay exceso de confianza con la sífilis y no así con el VIH. Nosotros hemos aprendido en el contexto de la eliminación de la sífilis congénita de que toda mujer con un resultado positivo, sin importar su título, si no ha recibido nunca tratamiento, darle tratamiento. Y este es lo que plantea OMS, y ayer presentaba Rosana e hice un análisis comparativo. Se espera que el 95% de mujeres embarazadas asistan a su primer control, al menos a un control prenatal. Y de ese 91%, en realidad en Bolivia asiste 91%, del 95% asiste el 91%. Y se espera que el 95% de embarazadas tenga un tamizaje de sífilis. Sin embargo, en Bolivia eso disminuye a 55%. Y de ese, el 95% reciba el tratamiento con penicilina. En Bolivia estamos dando al 2%, y las que realmente reciben el tratamiento, o sea, este es el 95% de mujeres que deberían recibir el tratamiento con penicilina, que equivale al 2%, y en Bolivia recibe el 0.5%. Definitivamente hay brechas. Para terminar, podemos indicar que las pruebas rápidas siguen representando una oportunidad para mejorar la cobertura de tamizaje en embarazadas. Obviamente existen brechas entre el control prenatal y el tamizaje de sífilis. El seguimiento a la pareja aún es débil.
y estamos lejos de alcanzar la eliminación de la sífilis congénita. Esto, resultado del artículo que hicimos sobre barreras, lo que hemos visto es que no hay monitoreo ni seguimiento al diagnóstico y tratamiento. Entonces se pospone, a veces no hay insumos y no hay un seguimiento adecuado. Algunas lecciones aprendidas: realizar monitoreo y seguimiento, hablar de sífilis y VIH. No puede ser que en VIH tengamos 95% de cobertura y en sífilis 62%. Hay una brecha de 32%. Las pruebas dúo podrían incrementar esa oportunidad de hacer tanto sífilis como VIH en la misma consulta y en la misma prueba. Obviamente debemos asegurar el tratamiento a la pareja. Hay evidencia científica, los estudios, y esta evidencia debe transformarse en políticas de salud, no solo hacer investigación por la investigación, sino traducir esa en política pública. Promover la autogestión local para evitar desabastecimientos de pruebas, y las intervenciones deberían hacerse en el contexto de eliminación de la sífilis congénita, para evitar esto de que se duda, que se va a confirmar, pasa el tiempo y se confirma que era sífilis, pero ya nació el bebé. Algunos desafíos: necesitamos mejorar la cobertura, garantizar y dar seguimiento al tratamiento de la embarazada, pareja y recién nacido, monitorear coberturas y metas y generar información regular de sífilis. También hemos visto que no hay mucha disponibilidad de información. Entonces, es algo que se debe mejorar en Bolivia. Muchas gracias. Bom dia with everyone. Okay, vamos a hablar un poco de Perú. Es una presentación corta. Básicamente, contarles un poco lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo desde nuestro sector, que es el lado de la investigación. Si nosotros miramos el mapa de Perú, no tenemos un mapa de sífilis. Esa es una deficiencia para empezar. Tenemos un mapa de VIH, y es que desde que apareció el VIH-Sida en el planeta, todos hablamos de VIH y nos hemos ido olvidando del resto, ¿no? Por eso es que en muchos países vemos un crecimiento en las tasas de las otras infecciones de transmisión sexual, porque le estamos prestando mucha más atención a esto, sobre todo ahora, en la época del PrEP y en la época de no usar condón, ¿no? Que es un poco la promoción que tenemos, al menos en Perú. Los MSM dicen: ok, ya no necesito condón porque tengo PrEP o porque mi carga viral está baja. Entonces, VIH para nosotros es una epidemia importante, no porque sea un problema de la población general, sino porque es un problema concentrado en ciertas poblaciones. Básicamente, la epidemia está concentrada en hombres que tienen sexo con otros hombres, donde la prevalencia a nivel nacional se estima en más o menos 12%. Por supuesto, esto es variable. Si nosotros miramos Lima solamente y no miramos el resto del Perú, esto puede llegar a 18%. Y si miramos algunas zonas de Lima, como el Callao, que es la zona del puerto, puede llegar a 20%. Si nosotros miramos la población general, tiene 0.23%, es una prevalencia bastante baja. Y no está aquí el número, pero si miramos mujeres trans, en mujeres trans la prevalencia puede llegar en algunas zonas hasta 40%. Entonces es probablemente la población más afectada. La transmisión es predominantemente sexual y de hecho afecta mucho más a los hombres que a las mujeres, pero estamos viendo en los últimos años una tendencia a que se afecte más a la mujer que al varón. Lima tiene el 30% de la población del Perú. De 30 millones, casi 11 millones viven en Lima, y en Lima se concentran el 70% de los casos de VIH. Entonces, en ese escenario, donde nosotros usamos pruebas rápidas, teniendo una epidemia concentrada, teniendo un programa nacional de VIH y teniendo sobre todo el problema de la centralización. Nosotros hemos hecho algunos estudios hace algunos años que hemos podido publicar en algunas revistas, y estas publicaciones
salen a partir de un pedido del Ministerio de Salud, ¿no? Una llamada telefónica del Ministerio donde nos dice, tenemos un problema con un reactivo que hemos comprado. Hemos comprado 2 millones de pruebas y tenemos 200 falsos positivos y 200 falsos negativos. Entonces creemos que la prueba está mal. Queremos devolverla al fabricante porque esta prueba no sirve. La pregunta que les hicimos es, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de la prueba que ustedes compraron? 99%. Ok, saquen su cálculo de 2 millones. ¿Cuántos falsos positivos y cuántos falsos negativos les van a salir? Les van a salir más de 1000. O sea, sus 200 son normales. Están dentro del rango que ustedes compraron. Y es más, cuando ustedes compran el 99% de sensibilidad y especificidad, compran la especificidad y sensibilidad del laboratorio, de la prueba probada en un laboratorio, no de la prueba probada en el campo. Entonces, hicimos el análisis y esto es lo que encontramos. Esto es solo un ejemplo de una de las 3 pruebas que hicimos para HIV y sífilis, porque eran pruebas duales las 3. Y ustedes pueden ver el comportamiento de las pruebas en el laboratorio para sensibilidad y especificidad y el comportamiento de la misma prueba en el campo. Tienen aquí la sensibilidad y especificidad y el intervalo de confianza en paréntesis. Y pueden darse cuenta de la diferencia del comportamiento de la prueba cuando la usamos en un ambiente controlado, como es el laboratorio, en comparación a cuando la usamos frente al paciente en el campo, sea en la clínica o sea en las unidades móviles cuando tratamos de alcanzar a las personas que podrían estar infectadas con VIH. Y miren, aquí la diferencia es bastante grande. Entonces, el comportamiento de las pruebas, y lo hemos aprendido, y esto es algo que a veces los fabricantes no nos dicen, tiene un comportamiento diferente en el laboratorio que cuando lo hacemos en el campo. Por eso es que nosotros ahora exigimos que las pruebas sean validadas localmente, que es una regla en el país que es importante para nosotros porque con estas compras masivas de millones de pruebas, en realidad el tener falsos positivos o falsos negativos en gran número puede ser alarmante para las autoridades y para la gente que toma decisiones, no solamente sobre las compras, sino sobre qué reactivos o qué pruebas utilizar en los centros de salud. Y no es un tema, insisto, de que la prueba sea mala, sino es un tema de cuál es el desempeño cuando la ponemos en el mundo real. Otra de las cosas que se han hecho en Perú, y este es un estudio de Patricia García, a quien Roxana ha mencionado un par de veces ya ayer y quien trabaja con nosotros varios temas en el tema de escalamiento, sobre todo de pruebas rápidas en el Perú. Y este escalamiento ha sido una tarea difícil en el Perú porque una de las principales trabas para escalar el tema de pruebas rápidas es el tema de quién hace la prueba. Entonces todavía tenemos mucha reticencia de algunos actores dentro del sistema de salud que no quieren soltar pruebas de laboratorio desde el laboratorio. Entonces tenemos que entender, y algunas personas todavía no han entendido en mi país, de que el laboratorio no tiene que hacer todas las pruebas, de que algunas pruebas tienen que hacerse al lado del paciente y la persona que la hace puede ser un técnico, puede ser un profesional. Lo importante es que esté entrenado para hacer la prueba y para interpretar la prueba, que no es muy complicado. Como decía Freddy hace un momento, no necesito un doctorado o una maestría para hacer una prueba rápida. No. De hecho, que es una prueba que tiene un resultado importante, que puede tener un resultado importante en la vida de una persona, pero la técnica para hacer la prueba no es una técnica complicada. Entonces, una de las cosas que hizo la doctora García fue un poco analizar el tema de las pruebas rápidas y la provisión de tratamiento para sífilis en el sistema de salud peruano, utilizando algunos hospitales y algunos centros de salud. Y ella encontró algo bien interesante, ¿no? Cuando miramos la línea verde, estamos viendo la cobertura del tamizaje para sífilis utilizando RPR. Y es una cobertura, podríamos decir, aceptable, por arriba del 70%, y habíamos mejorado desde el año 97 hasta el año 2008. Entonces, utilizando RPR. Y cuando veíamos la cobertura de tratamiento para sífilis en mujeres que son diagnosticadas durante el embarazo, también era una cobertura aceptable los primeros años, después ha habido una disminución significativa y nuevamente ha habido un proceso de recuperación, pero no llegábamos a más del 80%. Y la cobertura del tamizaje para sífilis utilizando RPR en la etapa perinatales durante el parto
tampoco alcanzaba niveles muy altos. De hecho, en los últimos años había disminuido por varias razones. Una de las principales razones es que muchas de las mujeres no iban a controlarse y básicamente llegaban a dar a luz a último minuto, entonces, lo cual era un problema. Ahora, en el camino se dio una política. Ya las mujeres que tenían partos normales no podían ir a un hospital a dar a luz, tenían que darlo en los centros maternos, que son hospitales menores y que están localizados cerca de donde las madres vivían. Y cuando vemos la cobertura de tratamiento para aquellas mujeres que son diagnosticadas por sífilis, ahí sí veíamos un problema. Habíamos mejorado a principios del año 2000, pero luego hemos tenido un bajón. Entonces, si nosotros miramos números y miramos cuánto cuesta esto, cuesta menos de $1 diagnosticar y tratar a una mujer con sífilis. Eso es lo que cuesta en términos de insumos, es súper barato. Seguimos usando penicilina, las pruebas rápidas se compran en masa, es barato. Entonces, el problema no necesariamente era la prueba, sino la logística detrás de diagnosticar y tratar a la mujer embarazada. Cuando miramos alguna región como el Callao y el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es el hospital más grande de maternidad de Lima, vemos que si nosotros hacemos RPR, nuestra cobertura es baja. Pero cuando nosotros viramos a pruebas rápidas, miren la cobertura, 97%. Aquí tenemos que sacar un tubo de sangre, aquí tenemos que sacar una gota de sangre. Aquí tenemos que sacarlo y dar el resultado probablemente con 1 hora de diferencia, aquí a los 5 minutos. Entonces la cobertura mejora y el tratamiento mejora también, ¿no? Y esto lo vemos en las clínicas prenatales, lo vemos en los servicios que atienden abortos y lo vemos en la emergencia. Es decir, en general, la cobertura con RPR es muy baja, menos de 1/3 tienen acceso a la prueba y cuando utilizamos pruebas rápidas estamos por arriba del 90% con una tasa de tratamiento cercana al 100%. Entonces, efectivamente, utilizar pruebas rápidas en los servicios de salud para atender mujeres embarazadas beneficia no solamente a la mujer, sino beneficia al futuro nacimiento. ¿Qué más hemos estado haciendo? Una de las cosas que habíamos estado explorando hace algunos años era la posibilidad de hacer el autoanálisis para VIH. Entonces hicimos un estudio de aceptabilidad, ¿no? Es un estudio de métodos mixtos para ver si es que las personas que tienen más alto riesgo, hombres que tienen sexo con hombre y mujeres transgénero, podían estar disponibles para hacerse una prueba rápida para VIH en el futuro. La razón es que estas personas están obligadas por ley a hacerse la prueba cada 6 meses. Entonces, como siempre se las hacen, siempre reciben consejería, enseñarles a hacer la prueba podía ser una opción importante. Entonces, les voy a leer porque probablemente no lo pueden ver, pero una de las cosas que encontramos es que cuando les preguntamos si preferían hacerse una prueba en un centro de salud o hacerse una prueba en su casa, los que eran neutrales, es decir, cualquiera de las dos opciones alcanzaban más del 50%. Es decir, les daba igual hacérselo en la clínica o hacérselo en su casa, lo cual era un buen indicador. Pero además, 20% de ellos dijeron, prefiero hacerlo en mi casa. Solo 25% dijeron, quiero ir a la clínica. Es decir, 3/4 partes de la población podrían hacerse una prueba de VIH en su casa si es que los entrenamos. Cuando les preguntamos si es que iban a buscar confirmación después de hacerse una prueba rápida en caso salga positivo, ¿no? 70%, ¿no? Dijeron sí, yo buscaría una prueba confirmatoria si es que me sale una prueba positiva en mi casa. Entonces, lo cual habla de la voluntad de las personas de poder engancharse con el sistema de salud porque tendrían que ir a un centro de salud para hacer la prueba confirmatoria, ¿no? Y cuando les preguntamos si preferían que las pruebas se las enviemos a su casa, ellos dijeron en mayoría que se sentían cómodos con que alguien les deje la prueba rápida en su domicilio, ¿no? Entonces, si las preferencias para hacerse la prueba rápida en general eran altas. Es más, cuando les preguntamos dónde se harían la prueba, un buen grupo, sobre todo en el caso de las transgéneros, dijeron que se lo iban a hacer en su casa, 60%, y en el caso de los HSH, 50% dijeron la haría en la casa de un amigo. Otra de las cosas importantes que han pasado en el Perú, sobre todo relacionado a VIH, es este estudio que se hizo en los 90 para determinar la prevalencia de VIH en mujeres peruanas. Esto se hizo con prueba de ELISA, pero lo importante de esta prueba
de este estudio es que ese estudio fue el punto de quiebre para determinar cuándo hacer la prueba de VIH. Hasta antes de este estudio, la prueba de VIH se hacía citando a la paciente, ¿no? Durante el embarazo, se le hacía una prueba de ELISA y luego se le decía si es positivo o negativo y podía o no podía empezar tratamiento. Pero este estudio hizo la prueba de VIH en la sala de emergencia, cuando las mujeres venían a dar a luz, y encontró que era factible hacerlo, y a partir de ese estudio hemos implementado pruebas rápidas en todos los hospitales y todos los centros maternos para que la mujer sea analizada. Es más, ahora la analizamos 2 veces, en el primer trimestre y en el tercer trimestre, para tener certeza de que no se ha infectado en el camino, porque hay otros estudios que nos muestran que la mujer en el tercer trimestre tiene más riesgo de infectarse a partir de su pareja estable. Entonces, este programa de análisis prenatal para VIH es exitoso ahora, está distribuido en casi todo el Perú, pero todavía tenemos un par de brechas que tenemos que saltar. Una de las brechas importantes es lo que mencionaba Freddy, la brecha cultural. Todavía tenemos algunas poblaciones, algunas ciudades donde es difícil alcanzar el 100% de cobertura, básicamente por temas culturales. El otro problema lo tenemos en lugares alejados, sobre todo en la Amazonía, donde tenemos estas unidades móviles que van en las balsas hasta las zonas lejanas, pero nos toma mucho tiempo poder enganchar a estas personas en el servicio de salud, porque hay que primero enseñarles sobre salud, porque le estamos llevando medicina de la ciudad a personas que nunca han tenido acceso a ese tipo de medicina. Entonces, hacerles entender la existencia del VIH es complicado. Es complicado hacerles entender la existencia del VIH a pesar que ellos tengan prevalencia de VIH más alta que la población general. Tienen 6 a 7% algunas comunidades. ¿Por qué? Porque normalmente el patrón, el dirigente de la comunidad viene a la ciudad a comprar los víveres, se engancha en sexo casual, regresa y tiene sexo con varias parejas en la comunidad y termina infectando a más de una mujer. Entonces la prevalencia ahí es un poco más alta, pero tenemos todavía mucha reticencia a hacerse la prueba de VIH. Para terminar, una de las cosas que hemos empezado a hacer en la universidad es tratar de hacer pruebas de VIH y conductas de riesgo, ITS, en migrantes. Nosotros tenemos una migración grande de venezolanos en Latinoamérica. Oficialmente al Perú han llegado 700.000 venezolanos, oficialmente, pero extraoficialmente tenemos 1.600.000. Y tenemos 300.000 esperando pasar a Perú en la frontera con Ecuador. Entonces, podríamos ser 2 millones de venezolanos el próximo año, que es casi 8% de la población peruana. Entonces, una de las cosas que nos hemos estado preguntando nosotros, ok, vienen los migrantes, los recibimos, les damos servicio de salud, pero ¿qué riesgos traen? ¿Cuánta sífilis está viniendo? ¿Cuánto VIH está viniendo? Oficialmente, el Ministerio de Salud nos ha dicho que hay 1.600 venezolanos registrados con VIH en el sistema de salud peruano, ¿no? Entonces, que asisten regularmente a recibir terapia antirretroviral. Entonces, pero esos son los oficiales, los que se han registrado, los que han pasado de manera legal al Perú. Entonces, no sabemos cuántos ilegales viven en el Perú con VIH, es una de las cosas que queremos saber. Entonces, hemos hecho un cálculo y vamos a utilizar RDS para, tanto para el muestreo y el reclutamiento. Vamos a reclutar alrededor de 600 personas, 450 migrantes y 150 peruanos, porque lo que queremos ver es transmisión de costumbres entre los hospedadores y los migrantes, y también queremos ver, utilizando pruebas rápidas, y vamos a utilizar 3 tipos de pruebas, ¿no? 2 marcas distintas más una prueba dual para VIH y para sífilis, ver cómo se comportan estas pruebas en este tipo de población. Por supuesto, no va a cambiar mucho probablemente el desempeño de la prueba en términos de sensibilidad y especificidad de lo que reporta el fabricante, pero sí queremos ver el desempeño utilizando esas unidades móviles, utilizando el trabajo con pares en la comunidad, en una población que tiene una condición distinta en Lima, porque no tiene la condición de refugiado, tiene la condición de migrante, y además lo que estamos viendo en nuestro análisis geoespacial etnográfico que hemos hecho es que están concentrados en algunas zonas de Lima y están compartiendo algunas conductas de riesgo que creemos podrían ser importantes para la transmisión de algunas infecciones de transmisión sexual. Esto está empezando, así que probablemente el próximo año, cuando nos encontramos, tengamos resultados. Entonces, en resumen, nosotros tenemos una epidemia concentrada, ¿no? Muy prevalente entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Sífilis es una comorbilidad importante para VIH, pero como dijo Freddy, en algunos países no le estamos prestando la atención que necesita.
hemos visto datos de que las pruebas duales tienen comportamiento diferente en el laboratorio y en el campo, y hemos probado también con estudios que la escalabilidad es posible, ¿no? Y sobre todo a nivel perinatal es una oportunidad que se ha aprovechado y que se sigue aprovechando, y esto es algo que vamos a explorar y que probablemente sepamos en el futuro. Muchas gracias. Buenos días, antes que nada, y agradezco la invitación por parte de Brasilia para este meeting, para esta reunión. Vamos a contar un poco la experiencia en Argentina y en particular la provincia de Buenos Aires. Bueno, el objetivo, vamos a empezar hablando de HIV, es alcanzar o aproximarnos a las metas 90-90-90, y para eso la idea es implementar centros de testeo rápido de VIH, capacitando equipos de salud en el primer nivel y también capacitándolos en asesoramiento pre- y post-test. Y además, el fortalecimiento de los circuitos con los laboratorios de referencia, con los laboratorios centrales. En Argentina en este momento tenemos 140.000 personas HIV positivos, de los cuales el 30% aproximadamente no conocen su diagnóstico. De esas 140.000 personas, aproximadamente el 41% vive en la provincia de Buenos Aires, que es de donde vengo yo. Aproximadamente el 90% en la provincia de Buenos Aires están concentradas en lo que sería el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Alrededor del 95% de esas personas se han infectado por transmisión sexual y aproximadamente el 35% llegan con diagnóstico tardío al laboratorio o al centro a donde se van a testear. Acá vemos una torta sobre CD4 y vemos que ese 35% que llegan con diagnóstico tardío llegan con menos de 200 CD4, valor absoluto. Y aproximadamente un 21% más llegan con CD4 menor a 350, o sea que más del 50% llegan con CD4 por debajo de 350, valor absoluto, o sea que es un estado bastante crítico. Eso demuestra el diagnóstico tardío del HIV. El objetivo nuestro entonces es disminuir la carga viral a valores indetectables y para eso es necesario acercar el diagnóstico a la población. ¿De qué manera? Creando centros de testeo rápido. Esos centros de testeo rápido van a estar dirigidos a la población general, por demanda espontánea directamente, y van a constar de una entrevista pretest, del testeo propiamente dicho y de una devolución del resultado post-test. Esta es una resolución ministerial del año 2013. Esto es debido a que la ley de SIDA en Argentina es una ley que actualmente quedó un poco desactualizada, porque es del año 91, 92, es bastante antigua, y al quedar desactualizada salieron resoluciones ministeriales nuevas, a donde se avala, como esta, por ejemplo, que es del Ministerio de Salud de la Nación, se avala el uso de test rápidos, validados siempre por ANMAT, que es la agencia equivalente a Anvisa acá en Brasil, y dice que las instituciones que utilicen esos test rápidos deben hacerlo a través de personas que hayan sido capacitadas por el Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de la provincia. Y que además se van a desarrollar controles de calidad y monitoreo, pero para esto como condición siempre ponemos, tanto el Ministerio de Salud de Nación como el Ministerio de Salud de la provincia, siempre proponemos que haya un bioquímico que esté, digamos, a cargo o supervisando o monitoreando esos testeos. En realidad no tenemos tantos bioquímicos nosotros en Argentina como para que haya uno por centro de testeo, pero al menos en cada municipio, en cada zona relativamente limitada, que haya un bioquímico para cubrir 6, 7, 10 centros de testeo aproximadamente
y aunque no sea presencial, aunque el bioquímico no esté presente en el centro de testeo, sí que esté atento a consultas, dudas que pueden llegar a surgir, porque obviamente es un análisis clínico que está saliendo del laboratorio y nada mejor que un bioquímico para poder sacar y evacuar dudas o consultas. Y esta es una resolución del Ministerio de Salud de la provincia, que es mucho más nueva, esta es del año 2019, a donde también se aprueban los centros de testeo. Nosotros igualmente los venimos haciendo desde antes, siempre avalándonos en la resolución de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación. Acá vemos algunas fotos de algunas capacitaciones que hacemos en toda la provincia de Buenos Aires. Y esto es de qué manera se van a implementar esos centros de testeo. Primero lo que se hace es se conforma un equipo central desde el Ministerio para capacitar tanto bioquímicos como personal de salud para realizar estos test. Se han realizado reuniones de capacitación puntualmente y específicamente para bioquímicos para que estos reproduzcan las capacitaciones en los diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. O sea, se han hecho reuniones para formar capacitadores. Se hace una capacitación en el terreno, en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires y después está todo el tema de la gestión de insumos necesarios para cubrir los testeos. Lo que se deben llevar a cabo siempre son acuerdos previos a los centros de testeo o a los municipios que quieren abrir centros de testeo. Se le manda una serie de condiciones para que puedan, que deben cumplir, y si eso se logra, automáticamente va un equipo de salud al municipio a capacitar, desde el Ministerio de Salud. Esas condiciones son que tengan un lugar apropiado, que tengan un lugar para hacer una entrevista pre-test y post-test en forma privada, y además que haya un bioquímico para supervisar la zona y sobre todo la conexión con el infectólogo para llevar a cabo la derivación en un circuito protegido, la derivación al infectólogo para que pueda acceder al tratamiento. Los tratamientos son gratuitos en la Argentina, los provee el Ministerio de Salud de la Nación, provee tanto los reactivos, los insumos como la medicación para tratar la patología. Una vez que se ha conformado el equipo, se habilita para que se abra el centro de testeo y después resta monitorear cada tanto y evaluar que nosotros vamos desde el Ministerio o lo hacen de manera regional, desde las regiones sanitarias o desde los municipios, a monitorear los centros de testeo, evaluando con controles de calidad que también se les mandan, también se los mandamos nosotros en realidad, muestras de control de calidad para poder monitorear y evaluar esos centros de testeo. También realizamos varias campañas en espacios públicos. Acá vemos, por ejemplo, campañas en diferentes municipios del conurbano bonaerense, Lomas de Zamora, Florencio Varela, son diferentes municipios. Estos en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es a donde está la sede del Ministerio de Salud de la provincia, es la capital de toda la provincia de Buenos Aires. Y esto es un tráiler que se puso en una zona rural, con también parte de la gente del Ministerio de Salud y gente local también. Hablemos ahora de sífilis. Gran problema y bastante importante. Acá lo que vemos es un crecimiento prácticamente exponencial de la sífilis en la provincia de Buenos Aires. Un crecimiento muy importante de la sífilis en la provincia de Buenos Aires. Esto tal vez esté un poco sesgado por la notificación de los casos. Esto es con un sistema un poquito más antiguo que se llevó a cabo hasta hace más o menos unos 2 o 3 años, que es el SNBS, que es un sistema nacional de vigilancia sanitaria, a donde notificaban los médicos, y se combinaba con el Civila, que es un sistema de vigilancia de laboratorios, a donde notificaban los bioquímicos.
Eran dos sistemas, sobre todo el SNBS era un sistema difícil porque muchas veces el médico no notificaba, o sea, había una subnotificación. Los bioquímicos tal vez en el laboratorio notificaban un poco más porque hacían las pruebas directamente. Entonces tal vez está un poco sesgado por la falta de notificación. Pero de todas maneras, el crecimiento de la sífilis, acá lo vemos del año 2008 hasta el año 2017 aproximadamente, fue exponencial, fue muy importante. Y acá lo que tenemos es un aumento similar al cuadro anterior del crecimiento de la sífilis en embarazadas, y acá vemos un crecimiento también bastante importante de la sífilis congénita en la provincia de Buenos Aires. También esto es la misma fuente que el caso anterior, SNBS y Sibila. Y en esta diapositiva tenemos dos cosas diferentes. Acá tenemos un mapa de todo el país, un mapa de toda la Argentina, pero este mapa es del Sibila, del sistema de notificación que veíamos recién, a donde vemos un total en el país, dependiendo de las regiones, como promedio del 1.67. Esto es la tasa de sífilis congénita por cada 1000 nacidos vivos. Pero actualmente tenemos un nuevo sistema que se llama SISA. Ese sistema es un sistema muchísimo mejor, optimizado con respecto a los sistemas anteriores, porque es un sistema que también se cruza con el Registro Nacional de las Personas. Es un sistema de historias clínicas. Esto tiene la ventaja de que cualquier persona que trabaja en el área de la salud puede entrar, puede adquirir un usuario para entrar en el SISA y puede automáticamente, una vez que tiene usuario, puede ingresar cualquier historia clínica y cualquier patología. Entonces, digamos que aumentó la cantidad de notificaciones de manera muy significativa. Como con sífilis empezamos, la experiencia nuestra es muy corta, llevamos menos de, algunos meses, digamos que empezó este año, empezó el año pasado, pero todavía seguimos con las capacitaciones, o sea que ni siquiera terminamos de capacitar, nos faltan un par de municipios todavía, pero fíjense que en el año 2018 tenemos una tasa de incidencia de sífilis congénita por cada 1000 nacidos vivos del 2,41 por 1000. Acá estamos hablando de 606 casos sobre 250.000 casos evaluados en total, y en el año 2019 tenemos un 2,48%, 622 casos. Consideremos aún que el año 2019 no terminó, esto es hasta julio aproximadamente. Esto se debe a que ha mejorado notablemente la notificación, pero estamos alrededor de un 2,4, 2,5%. La meta para la eliminación de la transmisión materno-infantil es, como sabemos, menor al 0,5 por 1000 nacidos vivos, ¿no? Obviamente. Para esto, para lograr este objetivo, también creamos centros de testeo, pero acá, a diferencia de los centros de testeos de HIV, lo que hacemos es crear centros de testeos que estén dirigidos a la embarazada y a sus parejas, no a la población general. No a la población general. Son centros periféricos o son unidades sanitarias especializadas en obstetricia. Allá la salud está descentralizada en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina en general, y la gente puede concurrir directamente a centros a unidades sanitarias para atenderse. Las embarazadas y las parejas de las embarazadas, cuando van, la idea es captarlos para poder realizarles la prueba rápida. Entonces, el diagnóstico de sífilis materna en el primer nivel de atención, vamos a utilizar test rápidos. Y el algoritmo que vamos a utilizar para las embarazadas y para las parejas va a ser el siguiente. Se le realiza un test rápido y si da negativo, automáticamente esa sífilis, en ese caso se descarta la sífilis y lo que se hace es se testea en cada trimestre. Y en el caso de que la prueba treponémica dé positiva, es un test treponémico,
directamente tratamos a la paciente. Tratamos a la paciente. Ustedes me pueden llegar a cuestionar y pueden decir, pero es una prueba treponémica, y aquellas pacientes que tuvieron sífilis en algún momento y se curaron, tomaron la penicilina, les va a continuar dando la prueba rápida, le va a seguir dando positiva. Es verdad. ¿Y a esa paciente la van a medicar? Sí, la vamos a medicar. Le vamos a dar también una penicilina, pero es la manera que vemos nosotros de más apropiada para poder disminuir, para poder bajar la sífilis congénita. Aunque demos alguna penicilina de más, sabemos que la penicilina es inocua, no causa ningún perjuicio y encima no es cara, es muy barata también. Entonces preferimos dar alguna penicilina de más a alguna paciente y no que se nos escape, que se nos vaya a alguna paciente con sífilis positiva. Se la trata a la mujer y a la pareja de la mujer o a las parejas de la mujer, ¿no? Sabemos que puede tener más de una pareja. Pero además también se manda al laboratorio para hacer una prueba de BDRL, a donde se confirmaría que tiene la sífilis en ese momento. Igual de todas maneras, si dio positivo ya fue tratada la mujer, pero sí es importante para hacer el seguimiento y para ver un poco también en qué estadio está. Y se le aplicarán una dosis de penicilina o 3 dosis acorde a esté en un estadio más temprano o en un estadio un poco más tardío. Bueno, acá vemos un poco, esto está relacionado estrictamente con los test rápidos. Ven que no tenemos todavía muchos datos. Y en el global, para 1.825 test rápidos, nos dieron 318, nos han dado positivos, lo que implica una prevalencia de aproximadamente el 17%. Como podemos ver en los 2 renglones siguientes, es mucho más alta la prevalencia en hombres que en las mujeres, es decir, en las parejas. Estos hombres son las parejas de esas mujeres embarazadas, que en las pacientes. De todas maneras, si nos da positivo, ya sea a la mujer o a la pareja, se tratan los dos. Se les ofrece la penicilina, a veces hay alguna resistencia por parte del hombre para querer aplicarse la penicilina, porque se llevan a cabo algunas discusiones, obviamente, digamos, entre marido y mujer, pero la idea es tratar a ambos. Bien. Estos son algunos obstáculos que nosotros estamos viendo. El diagnóstico de laboratorio es dificultoso, por eso implementamos los test rápidos. La aplicación de penicilina benzatínica al primer nivel de atención también hay alguna resistencia por parte de las enfermeras para aplicarla por el tema de las alergias. Y otro de los temas es la inclusión de la pareja para tratarla y para diagnosticarla. Este es el mapa de la Argentina, como ven, para terminar, el mapa de la Argentina, y esta es la provincia de Buenos Aires. Actualmente, en lo que va de este tiempo, acá tenemos los centros de testeo de HIV. Hemos abierto hasta ahora, desde el año 2016 hasta ahora, 208 centros de testeo. Vean que está concentrado en general en el Gran Buenos Aires, en esta zona, el conurbano bonaerense, y después en algunas ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca, que son ciudades grandes, y después en el resto de la provincia, que es, digamos, más rural. Algo similar pasa con la sífilis, solo que llevamos abiertos 143 centros de testeo hasta ahora y estamos en vías de apertura de más centros, y la distribución es similar a la del HIV, conurbano y el resto. Muchas gracias. Eso es todo. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Roberta, eu vou falar agora sobre a experiência do Brasil e dizer aonde estamos usando os Point of Care Testing. Bem, todo o trabalho do Ministério da Saúde, ele sempre está focado em metas e prioridades. Então, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis está trabalhando, no momento, com essas prioridades para a redução da epidemia do HIV, da sífilis e hepatites virais, que são
os agravos que nós trabalhamos, além da tuberculose e hanseníase, que foi incorporada recentemente ao nosso departamento. Então, aqui a gente pode perceber que, dentro de todas as prioridades que foram elencadas para esse biênio, o diagnóstico ele é transversal, ele sempre está dentro da eliminação ou do trabalho de alguma meta. Então, aqui a gente tem a redução da transmissão vertical, fortalecer o diagnóstico e tratamento desses agravos, reduzir a mortalidade, ampliar acesso às ações de prevenção e diagnóstico das populações-chave. Então, o diagnóstico ele está sempre envolvido em todas essas prioridades. Então, para a gente entender do que a gente está falando, no nosso contexto, os Point of Care Testing, que nós chamamos de teste rápido, são os testes imunocromatográficos. São esses que o Brasil compra e trabalha atualmente. A Cíntia já comentou com vocês ontem, né, sobre o processo de aquisição e distribuição, de uma forma geral. Então, trouxe aqui para vocês, para a gente contextualizar quem são os testes rápidos que a gente trabalha. Então, aqui a gente trabalha tanto com teste de sangue, né, punção digital, e também trabalhamos com o teste de fluido oral para HIV. Aqui, repetindo a informação de logística, né, só para vocês entenderem, de 2012 até o ano passado, a gente vem adquirindo sempre um quantitativo maior de testes rápidos para atender às nossas políticas públicas. No ano de 2018, a gente chegou em torno de 14 milhões de testes para HIV, e em torno de 10 milhões para sífilis e 9 milhões de hepatite B e C, cada um. Então, como que funciona o nosso trabalho hoje para distribuir e fazer o teste chegar onde a gente quer? O Ministério da Saúde faz a compra centralizada desses testes. Nós distribuímos para os 27 estados da nação. Desses 27 estados, eles fazem a distribuição para os seus municípios, que hoje o Brasil tem em torno de 5.500 municípios, e os municípios fazem a distribuição para os seus serviços de saúde, né? Dentro desses serviços de saúde estão hospitais, maternidades, unidades de atenção primária à saúde, centros de testagem e aconselhamento, serviços especializados, principalmente. Então, é assim a nossa cascata de distribuição, né, descendente. E, hoje, a gente trabalha com um sistema logístico que a gente faz esse monitoramento dessa distribuição. Então, hoje, esses testes rápidos estão chegando em torno de 3 a 4 mil municípios, né? A gente ainda não tem isso na sua totalidade, mas a gente já tem grande parte incorporado. E, no sistema Syslog Lab hoje, a gente tem em torno de 18 mil, quase 19 mil serviços de saúde cadastrados. Mas a gente sabe que nem todos os serviços de saúde que têm teste rápido estão cadastrados no sistema. Isso, hoje, a gente estima está em torno de 30 a 35 mil serviços de saúde dessas diversas categorias que eu mencionei para vocês. Então, a utilização do teste rápido, como utilizar, como ele faz parte do fluxograma de diagnóstico, ele está presente nas nossas diretrizes de diagnóstico. Então, hoje, nós temos manuais... Opa, voltar aqui. Nós temos manuais de diagnóstico do HIV, das hepatites e das sífilis, sempre estão sendo atualizados, né, periodicamente, e todos eles têm recomendações e fluxogramas que utilizam o teste rápido como uma das formas de diagnóstico. Hoje, também, esses manuais contemplam os locais e situações onde o departamento recomenda a utilização desses testes rápidos.
Então, cada um dos manuais cita onde é melhor usar o fluxograma com teste rápido. São mais de 20 situações ou locais que a gente prioriza o uso desses testes rápidos. Mas aqui, devido ao tempo, a gente vai se ater aos centros que a gente prioriza e acredita ser mais próximo e mais importante no combate às epidemias. Então, a gente vai falar sobre os Centros de Testagem e Aconselhamento, o CTA, que são onde atende as populações-chave prioritárias, principalmente, né, que é um dos focos do uso do teste rápido. Uma das populações também que são prioritárias são as gestantes. Um dos locais que a gente vai também falar sobre a atenção primária à saúde, que é para onde a gente está fazendo maior esforço agora para distribuir os testes rápidos. População co-infectada com tuberculose e HIV. E também a gente fala muito sobre as ações extramuros, fora da unidade de saúde. Mas, de qualquer forma, o Ministério da Saúde ele diz que o teste rápido pode estar disponível em qualquer serviço de saúde do nosso sistema de saúde do SUS. Bom, começando a falar sobre o CTA ele foi criado no contexto da epidemia de HIV/AIDS, né, no início lá da década dos anos 90, e ele sempre teve foco na ampliação do acesso às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento dessas populações-chave prioritárias. Então, o CTA, para a gente, é muito estratégico, porque ele acolhe esse tipo de população que não chega até a unidade de saúde, né? Então, para mostrar aqui para vocês uma fotografia de como está a epidemia de HIV hoje no Brasil, nós temos aqui a maior concentração em mulheres trans e travestis. E esse tipo de população, a gente já vem vendo desde ontem, essa população ela é a que tem menos acesso ao serviço de saúde. Então, o CTA é aonde a gente acolhe e é onde eles chegam para fazer esse teste. Né? A população geral hoje, a prevalência do HIV na população geral do Brasil é 0,4%, mas vocês podem verificar que ele varia conforme o tipo de população estudada. Então, aqui a gente trouxe um pouco da nossa vivência dentro dos CTAs, né? Esse é o exemplo do CTA rodoviário aqui de Brasília, do Distrito Federal. Ele fica, aqui é o mapa de Brasília, ele fica bem aqui centralizado, num local estratégico, onde circulam muitas pessoas diariamente, né? Olha, aqui a foto do CTA. E ele trabalha em horário ampliado para conseguir também atender todo esse fluxo de pessoas. E a estratégia dele é sempre essa, acolhimento de populações-chave prioritárias. Nesses CTAs, a gente oferta os 4 tipos de teste rápido, HIV, sífilis, hepatite B e C. E os CTAs, hoje, no Brasil, eles variam muito de configuração. Existem CTAs mais simples, onde ofertam só a testagem e as ações e fazem ação de prevenção, como CTAs de grande porte, onde já existe médico, onde existe oferta de tratamento, e aí as ações vão se somando, né? Então, no caso, por exemplo, de um teste rápido para sífilis positivo, já em alguns locais a gente já pode fazer o tratamento imediato daquela pessoa, fazendo a primeira dose de penicilina da mesma forma que a Argentina faz hoje em dia. Para HIV, o fluxograma ele inclui 2 testes rápidos, fechando o diagnóstico. Então, também já é possível fazer o diagnóstico daquela pessoa naquele momento e, se não fazer o tratamento ali, iniciar o acompanhamento no local, já encaminhá-lo para a unidade de saúde, onde ele vai fazer esse início de monitoramento e tratamento. Outra categoria que a gente tem que destacar são as gestantes, né? Então, os testes rápidos eles aumentam a cobertura de testagem, otimizam o tempo de diagnóstico e tratamento dessa mãe,
e também agiliza essas medidas necessárias para a prevenção da transmissão vertical. Então, no nosso protocolo clínico para gestantes, a gente vê, tem esse quadro indicando em que momentos a gente deve fazer a testagem para essa gestante. E o teste rápido ele é indicado para essas situações. Então, para HIV, na primeira consulta pré-natal ou primeiro trimestre, e depois no terceiro trimestre, no momento do parto, ou se teve algum histórico de exposição ou violência sexual. E segue da mesma forma parecida, tanto para sífilis quanto para hepatite B. No nosso protocolo, no momento, não tem recomendação para testagem para hepatite C, mas o Ministério já está pensando em incluir na próxima atualização para cobrir a gestante com esses 4 testes. Então, no contexto da sífilis, a gente nem sempre consegue evitar a transmissão vertical, né? Quando essa gestante chega, nem sempre no primeiro trimestre da gestação, e a gente faz o diagnóstico, pode já ter acontecido a transmissão vertical. Então, a importância da testagem nesse contexto é evitar uma sífilis congênita na próxima gravidez ou agravamento dessa doença na puérpera. Né? Mas a gente também consegue, com esse diagnóstico rápido, fazer a assistência do bebê ainda na maternidade, prevenindo as sequelas da sífilis. Já no contexto do HIV e das hepatites, a gente, sim, consegue prevenir a transmissão do vírus durante o parto e após o nascimento. Então, por isso, a importância do uso do teste rápido no contexto de gestante, porque durante a gestação, a gente não tem muito tempo para uma ação, né? A gestação ocorre muito rápido e, dependendo da fase que essa gestante chega no serviço para fazer pré-natal, a ação tem que ser muito mais rápida, o início do tratamento muito mais rápido. Já nas instituições de atenção primária à saúde, né, atenção básica também é conhecida, a estratégia do Ministério da Saúde é dar a oportunidade de rastrear a população sexualmente ativa. Então, esse paciente ele já está lá, às vezes, para fazer outras intervenções de outros agravos, né, acompanhamento de saúde geral. E lá, naquele momento, a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico, iniciar tratamento e solicitar testes complementares, tudo na mesma visita, aproveitando a visita desse paciente no serviço. Quando a gente não consegue fazer o diagnóstico somente com teste rápido, esse resultado positivo no teste rápido, acompanhado dessas orientações pós-teste, aconselhamento com qualidade, fortalece a continuidade desse paciente no serviço, né? Fazer com que ele continue frequentando o serviço e fazendo esse acompanhamento. Recentemente, o Ministério da Saúde fez uma consulta pública da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, da carteira de serviços que a atenção primária deve oferecer à população brasileira. Então, entre as propostas que o Ministério da Saúde vem trabalhando, ofertar todos os tipos de teste rápido, HIV, sífilis, hepatite B e C, né? Já estão lá presentes nessa proposta, e ofertar ele durante todo o horário de funcionamento. Inclusive, existe uma proposta de ampliar o horário de funcionamento de alguns desses serviços, onde encaixariam os testes rápidos, né, nessa ampliação de oferta como uma medida preventiva. Então, aqui para mostrar para vocês, quando a gente introduziu o teste rápido na atenção básica, no ano de 2014, e como houve um aumento da utilização de teste rápido de diagnóstico depois da implementação dos testes rápidos nessa atenção primária. Outra população que a gente trabalha com prioridade são as pessoas que têm diagnóstico de tuberculose. Então, existem estudos dizendo que uma pessoa vivendo com HIV/AIDS apresenta risco 28 vezes maior de desenvolver tuberculose ativa no Brasil. Então, é uma população muito importante de se trabalhar.
O CDC também recomenda, né, o uso de testes rápidos para fazer o screening desses pacientes com TB. Então, todos os documentos do Ministério da Saúde hoje contemplam essa utilização de testes rápidos. Existem notas informativas, existe o protocolo de coinfecção TB-HIV, todos eles dizendo que um paciente que tem tuberculose deve ser testado para HIV com uma certa frequência. E os testes rápidos entram aí também, levando à agilidade e à ampliação desse diagnóstico. Aqui nós trouxemos alguns exemplos das nossas ações extramuros, né? São ações feitas por unidades de saúde da rede pública, através de carros, caminhões. Então, eles levam a testagem junto às populações que não têm acesso a esse teste rápido, que não vão até a unidade de saúde. Então, esse é um trabalho muito importante para levar esse diagnóstico, principalmente porque o Brasil é muito grande e tem locais que não existe cobertura de serviço de saúde. Então, aqui a gente não trouxe foto, mas existem barcos também que levam esses testes para as regiões ribeirinhas, onde não tem estrada, principalmente região amazônica. E, por último, a gente tem aqui também um trabalho bem forte de parcerias com o OSC, né, através de testagem entre pares, organizações de sociedade civil. Então, a gente acredita que essas ações entre pares, em espaços de sociabilidade dessas populações, aumenta o acesso dessas populações ao diagnóstico. Além disso, também a oportunidade de oferecer a PrEP, integração com os serviços de saúde a partir da lógica do território e prevenção combinada, né, que é muito importante nessas situações, e sempre fazendo uma interlocução com a gestão local. Então, a gente tem números muito, muito impressionantes desses projetos com as OSCs. A gente viu que 47% das pessoas nunca havia sido testada na vida. Então, esse teste rápido deu oportunidade dessas pessoas fazerem um teste e conhecerem seu status sorológico. 41% dessas pessoas com idade entre 15 e 24 anos, que hoje a gente tem que trabalhar muito forte com essa população. E 48% dessa população era uma população negra, que também é uma população que a gente sabe que tem dificuldade de chegar no serviço de saúde. Então, mais umas fotos para vocês verem esse trabalho, nem sempre em condições ideais, né? Na rua, mas sempre prezando pela qualidade, que é o que a Pamela vai falar no próximo painel. Então, concluindo, o teste rápido, no contexto do Brasil, ele é uma ferramenta muito importante para reduzir iniquidades no que se refere à oferta diagnóstica, principalmente, mas não somente para as populações-chave prioritárias, para as infecções do HIV, hepatites e sífilis. Obrigada. Confidence. Sorry, I was just saying we've had a very interesting session where we've seen lots of challenges and lots of agile solutions. We've seen problems with tests. That means there's lack of confidence in perhaps converting to uptake of rapid tests, but we've also seen great successes and where there's been systems developed to support them. Now, I think we have time for a couple of minutes. We are running behind, but actually our session started a bit late. So I'm just going to ask quickly, Rosanna's got one, but I'd like to ask one to Segunda first, the chair's priority. You are generating some very interesting field data and how the performance in the field doesn't match the performance in the lab. We all know that, that can happen, but the reality can be quite a significant difference. I think there's a great potential, and I'd like to know what you think about sharing that data with the region rather than everyone again going and repeating those tests.
Absolutely, we can share whatever you want. So I mean, now data is available for everyone. So and again, so in this study we are just implementing. We are going to see that performance again. So the idea is to look for performance in every study we do with rapid tests. Yeah. Eu queria tirar uma dúvida aqui com relação ao Brasil. Como é visto o autoteste como uma medida pública de saúde, de levar o teste para a população, visto que existe um grande ponto com relação à confidencialidade, as pessoas têm, né, um receio de ir até o ponto de fazer o teste. Então, acho que essa é a minha pergunta, saber qual é a visão do governo nesse sentido. Então, a gente tem uma palestra daqui a pouco sobre autoteste. Eu não vou adiantar muito para não vou dar spoiler da palestra da Mariana. Mas eu não citei aqui, mas a gente já está começando a trabalhar com autoteste. E eu vou deixar para a Mariana responder sua pergunta na palestra dela, tá? Thank you very much for the conference. Vou perguntar em português, mas gostaria de me dirigir aos 3 colegas, Argentina, Bolívia e Peru, para sugerir e convidá-los, se quiserem vir ao nosso serviço, para implantar nos seus países o controle externo da qualidade para teste rápido, por 2 motivos. O primeiro é que vocês conseguem avaliar os serviços profissionais, e isso acaba dando um pouco mais de confiança para os profissionais que fazem os testes. O segundo é que ele é uma excelente ferramenta de gestão. Da mesma forma que se mantém a confidencialidade de um sistema de qualidade, a gente consegue, no nível central, e nós mandamos os nossos resultados para o nível central, e eles têm essa ferramenta de gestão que ajuda muito na conversa com os serviços que executam. Então, se corrigem ações, se corrigem erros de interpretação de teste, especialmente aqueles erros que a doutora Rosana falou recente, que são as leituras muito, muito fraquinhas, porque as pessoas que não estão confiantes na realização do teste rápido, e elas vão ter, normalmente, uma linha de controle muito forte, e, se elas não forem bem informadas, elas vão achar que tudo que tiver uma leitura inferior à intensidade da linha de controle não é reagente. E se perde muito. A outra coisa que se observou no Brasil, e foi no estudo em campo que a Adele fez em 2011, é que faltava para as pessoas que realizavam o teste aquele óculos, porque eram todas mulheres, pessoas de mais de 50 anos que precisavam do teste do óculos para fazer a leitura. Então, se não tivesse uma linha muito intensa, algumas vezes elas não eram reconhecidas porque a pessoa não trouxe o óculos ou não tinha. Então, acaba que se identifica problemas de fácil resolução e se eleva essas capacidades de detecção de positividade. O controle de qualidade é barato, ele vai por correios, e ele não precisa ser uma coisa tão trimestral como a gente tenta fazer, mas talvez 2 vezes por ano já vai dar uma excelente informação, e o país inteiro começa a ter mais credibilidade naquilo que está fazendo por meio de teste rápido. Thank you. One last question, because you've got the microphone, and then I think we'll leave it at that. But thank you for that valuable suggestion. Okay? Olá, bom dia. Meu nome é Matheus, eu sou do UFG. Eu queria, em relação ao Peru e Bolívia, se o tratamento é grátis e se eles têm centro de testagem como na Argentina e no Brasil. E, em relação à Argentina, Peru e Bolívia, sobre essa questão da tuberculose e o HIV junto, se tem algum estudo, algum método de... Sí, no, nosotros con respecto a tuberculosis no trabajamos, inclusive en el Ministerio es otra dirección diferente, pero no estamos haciendo testeo de tuberculosis junto con HIV o sífilis. Por un lado vemos las ITS
y por otro lado tuberculosis a donde no se hace testeo, digamos, a este nivel, ¿no? El diagnóstico va por otro camino, digamos. Sí. Bien, son varias preguntas, voy a tratar de resumir. Primero para nuestra colega María Lourdes. Luisa. Bueno, plenamente de acuerdo, nos vas a compartir tu dirección y voy a reunirme con el equipo de la maternidad y de los laboratorios de referencia en Bolivia para que puedan enviar sus muestras. Y lo que dijo Rosana me preocupa mucho más, porque en la maternidad encontramos, la gente del laboratorio encuentra muchas pruebas muy débiles, positivas, pruebas rápidas, débil, positiva para sífilis. Dicen, no creo que tenga, es una muchacha de la ciudad, no tiene antecedentes y no la tratan, no confirman y se pasa. Como dije en mi presentación, hay exceso de confianza en la sífilis porque se dice que no se puede tener, menos probable que el VIH. Sin embargo, si queremos eliminar la sífilis congénita, tenemos que intensificar la búsqueda, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces creo que eso es importante. Y nos vamos a suscribir, le vamos a tomar la palabra a María Luisa y nos vamos a suscribir. La otra pregunta que hacía el colega, pues en Bolivia sí trabajamos con las metas del Fondo Global y obviamente del programa. El 100% de pacientes que se diagnostican tuberculosis se les deriva para que se hagan la prueba de VIH, pero no puedo garantizar que es el 100%. En el camino se pierden muchos, probablemente estamos con 85-80% de pacientes con tuberculosis que se realizan la prueba de VIH. Y al revés también, pacientes con VIH siempre, si son sintomáticos respiratorios, se les invita a que se hagan la prueba de tuberculosis y si son sintomáticos o son referidos, tienen incluso en Bolivia prioridad para hacerse Gene Expert. Es uno de los grupos de población que tiene prioridad para hacerse Gene Expert y no así la baciloscopía normal. ¿Cuál era la otra pregunta? Me olvidé. Centros de testagem. Bueno, tenemos muchos centros de pruebas en todo Bolivia y en cada departamento. Bueno, en mis tiempos, porque ya de verdad me doy cuenta que ya soy viejo en ITS VIH, nosotros hemos implementado los centros departamentales, es lo que equivale a centros estaduales de referencia y control de DSTs. Hemos implementado esto el año 90-91 con el apoyo de CDC, USAID, y pues en cada departamento hemos implementado centros de referencia de testeo, de atención integral a pacientes con VIH y atención de ITS. Sin embargo, ahora cada departamento, cada estado ha distribuido, ha diseminado y tenemos pequeños centros de atención integral, tenemos centros de testaje, de pruebas, tanto de VIH como de sífilis. Sin embargo, seguimos teniendo esa brecha. No logramos alcanzar con sífilis la cobertura que se tiene en VIH. Como mencioné en mi presentación, aún hay brechas, pero creo que estos eventos es para reflexionar y para ver cómo podemos lograr alcanzar. No queremos niños que nazcan sin VIH, pero nazcan con sífilis. O al revés, no queremos niños que nazcan sin sífilis, pero con VIH. Queremos que todos los niños nazcan sin VIH y sin sífilis. Y para ello tenemos que mejorar las coberturas de los dos. Final. Ok, entonces voy a tomar las palabras de María Luisa. Sé que hay un control de calidad en Perú, pero igual, sumar creo que es importante. Un poco para responder las varias preguntas.
Nosotros por ley en el Perú estamos obligados a que a todas las personas con diagnóstico de tuberculosis se les tiene que hacer una prueba rápida para VIH. Y lo mismo para las personas con VIH, se les hace una prueba de baciloscopía. Todo eso funciona bien en el primer nivel de atención, porque ahí es donde se hace el tamizaje, y todos los centros de salud y hospitales tienen pruebas disponibles para ambas cosas. El problema viene cuando te diagnostican, porque si eres VIH positivo, no te atiendes en el primer nivel de atención, pasas al siguiente nivel de atención donde está el infectólogo, que es el que te puede dar el tratamiento. Y para tuberculosis, una vez que eres diagnosticado con esta enfermedad, te quedas en el primer nivel de atención. Es ahí donde recibes tu tratamiento. Entonces ahí viene la dificultad, que si tú tienes las dos enfermedades, tienes que ir a dos centros diferentes. Tienes que ir al hospital para tratarte el VIH y tienes que quedarte en el centro de salud periférico para tratarte la tuberculosis. Entonces ahí estás como en dos sistemas distintos dentro de un macrosistema. Esto es algo que está tratando de resolverse últimamente. Hay reuniones para sacar las guías nacionales de tratamiento de la comorbilidad, porque las guías en este momento son separadas. Si bien se dice que se tratan las dos, todavía tenemos esa separación en la cual se está trabajando. Y de hecho, toda la atención, tanto alrededor de tuberculosis como VIH, es completamente gratuita. Robin, just to make some as a final comment, it's one thing that is very clear is that everyone indicated there is a very big gap of people that are not being detected. I'm going to go into Portuguese, I forgot. Mas, então, vocês percebem que existe um grande número de pessoas que sequer são atingidas pelos atuais programas. Então, o que a gente vê é um esforço de todos os países, acho que sem distinção, de como atingir esse gap, como realmente buscar essa diferença hoje de pessoas não atingidas. E é um pouco esse o nosso esforço. Começa desde os Estados Unidos, com o Elliot, depois pode falar um pouco também, quando, por exemplo, ele que foi a pessoa que aprovou dentro do FDA o primeiro autoteste para HIV. E por quê? Depois você me corrija. Na verdade, existiam mais de 20% das pessoas infectadas com HIV que não sabiam do seu estado e não iam buscar informação. A gente viu na Argentina 40% das pessoas, sífilis 47%. Aqui no Brasil também um índice enorme, Peru a mesma coisa. Então, acho que esses esforços de busca de forma criativa, porém sempre com segurança, acho que são muito importantes. Com o segundo, no Peru, e com a Patrícia Garcia, nós vimos aquela situação de uma nova forma. Por exemplo, várias pessoas que não iam tradicionalmente para o serviço de saúde pública, por quê? Achavam que não faziam parte de um grupo que estava, assim, com risco. Mulheres casadas, teoricamente protegidas, porém com seus maridos ou com uma vida mais aberta. E nessa situação, o programa que eles tentaram fazer de forma piloto e parece estar sendo bem sucedido é usando a estrutura da Avon. As vendedoras, as representantes da Avon vão em casa, elas conseguem entrar dentro da casa, então elas estabelecem uma relação com aquela pessoa, têm confiança uma da outra e, com isso, conseguem não só falar um pouco sobre saúde, como apresentar a prova rápida, o teste rápido, e convencê-la, aí sim, a fazer o teste para HIV, para sífilis, o que seja. Ou seja, então, existem possibilidades, desde que, considerando a questão de tratamento e também segurança, de se buscar novas formas. Então, era isso que eu queria trazer. Obrigado. Un pequeño comentario quería hacer con respecto a lo que me comentaba María Luisa, inclusive Roxana. Nosotros en las capacitaciones, puntualmente, cuando vamos a hacer las capacitaciones al personal de salud, les decimos que aunque vean una línea mínima, sobre todo en HIV, la informen como positivo. ¿Por qué? Porque es preferible que después, en la confirmación, ese paciente sea negativo, en caso de que no lo sea, antes que se nos escape un paciente positivo. Pasa exactamente con lo mismo con la sífilis. Preferimos dar, como les comentaba hoy, una penicilina de más y no que nazca un niño con sífilis congénita. Eso, nada más.
Thank you all our esteemed panelists. That was wonderful. Yeah. Muito obrigado a todos os participantes do primeiro painel do dia. Gostaria de convidar agora a Robin para ficar aqui já no palco. Convidar o Sean Hork, da Universidade de Toronto. O Sean Hork aceitou o nosso convite para falar. E aí eu queria fazer só uma menção. Todos os nossos convidados internacionais aceitaram o convite no meio de uma agenda atribulada. Sean estava de férias, pescando com os filhos na costa oeste do Canadá, quando eu fiz o convite, e ele aceitou, conseguiu arranjar uma brecha, rapidamente veio para compartilhar um pouco a experiência conosco. Robin tem uma agenda também bastante atribulada, conseguiu arranjar o tempo para vir. Rosana chegou do Canadá, em Londres, na madrugada seguinte pegou o avião para vir para o Brasil, perdeu a conexão por causa do espaço aéreo na França, mesmo assim foi via São Paulo e chegou, e vai agora, daqui a pouco, voltar para a Europa, chega em Londres, já pega o avião para a Estônia, onde já vai fazer uma apresentação para a OMS. Então, Fred, Segundo, todos vocês, eu agradeço bastante sempre o apoio. Então, além do Xandro, eu gostaria de convidar a Pamela Gaspar para trazer a visão do Ministério da Saúde. Pamela tem apoiado também com toda a equipe, todo mundo do Ministério tem apoiado bastante. E o nosso amigo e sempre apoiador, Wilson Skonik, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, para trazer a visão da sociedade médica também sobre como garantir a qualidade dos testes realizados fora do laboratório. Sean, thank you. You can start. Thank you very much, Carlos. I missed the introduction because I didn't have my interpreter. Whatever you said, I'm sure is great. Probably overstated who I am, but thank you very much. It's a pleasure to be here.